De nuevo nuestra gratitud por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar, compartir estas sencillas reflexiones, ¿verdad? En este marco del mes de la Biblia, ¿verdad? En la parroquia hemos utilizado un material para ir en consonancia todos, ¿verdad? Material que nos sirve como pauta, escrito por el padre Dionisio Polvin, misionero javeriano en Honduras, que en paz descanse, y que dejó esa colección de material que tanto nos sirve para educarnos en la fe. Dijimos en uno de los programas, la revelación de Dios es progresiva. Dios se va revelando poco a poco. Dios se revela al ritmo de la historia. Y no podemos comparar una página del Antiguo Testamento con una del Nuevo Testamento. Cristo nos dice, yo no vine a abolir la ley ni los profetas. Era como lo frontal en la revelación hasta ese momento en el Antiguo Testamento. Vengo a darle plenitud. Y comienza con comparaciones. Se le dijo en el pasado, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Así era el mandamiento. Uno se pregunta, ¿pero por qué este mandamiento? Dios como que quiso blindar a Israel para que no se dejara permear por el paganismo, cosa que no se logra. Pero se le dijo en el pasado, a tu prójimo, odia a tu enemigo. Yo le digo, amen a sus enemigos, recen por sus perseguidores. Ahí está la plenitud, lo del matrimonio. Es lícito despedir a la mujer por cualquier motivo. Y solo la mujer cometía adulterio. El hombre podía casarse. Ella si se casaba con un otro, cometía adulterio. No. ¿Por qué Moisés les permitió? Porque eran testarudos, cabeza dura. Al principio no fue así. Un solo hombre con una sola mujer. Ahí viene la plenitud de la revelación en la persona de Cristo, como lo dice la carta a los hebreos. Cristo es plenitud de la revelación del Padre. Y Él lo dirá en el capítulo 14 de Juan, ante la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ve a mí, ve al Padre. Por eso, la ternura divina tomó rostro humano. La misericordia divina tomó rostro humano en Jesús, que tiene compasión por el débil, por el no vidente, por el sordomudo, por el cojo, por el paralítico, por el leproso. ¿Sí? Ahí se mostró la ternura de Dios. Este Dios que se va revelando poco a poco. Y la Biblia tiene muchas maneras de expresarse. No era el lenguaje que utilizamos hoy. No es la gramática de nuestra mente, no es la gramática hebrea. Totalmente diferente. Fíjense que la versión griega del domingo pasado decía, el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Tenemos que traducirlo porque en hebreo no hay superlativos ni hay comparativos. Hicimos una traducción comparativa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Pero la traducción griega es el que no odia, el que odia a su padre. En fin, la Biblia es palabra de Dios escrita por hombres y a manera de hombres. No le habló a ángeles, le habló a hombres y mujeres como usted y yo, de carne y hueso, frágiles, que como aquel pueblo allá en el desierto, en el Sinaí, habiéndose sellado la alianza, le estaban dando la espalda, inclinándose ante un becerro de oro. Hoy los becerros son la política, el dinero, la fama, ¿verdad? Son los becerros ante los cuales muchos se inclinan. Pues bien, la Biblia tiene muchas maneras de expresarse. En la Biblia hay historia, ¿sí? Para que exista la historia se necesitan personas, lugar y tiempo. Libros históricos, Josué, Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, por decir algunos. Hay libros como el Pentateuco, el libro de la ley, Penta 5 Eucolei, el libro de la ley, ¿verdad? Que son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, ¿verdad? Y Levítico. Libros proféticos, los que escribieron los profetas, ¿verdad? No entienda profeta como lo entienden en la secta, adivino, vaticinador, no. Profeta anuncia y denuncia.
Reitero eso. El profeta conoce el pasado de su pueblo, vive el presente y puede intuir, visionar el futuro. Como usted, mamá, conoce al que tuvo en sus entrañas, lo vio crecer y usted intuyó, visionó quién iba a ser su hijo. Modestia aparte, mi mamá, mi familia visionó que yo iba a ser sacerdote. Por lo que jugaba, cómo me manifestaba, ¿cierto? Usted puede visionar quién va a ser su hijo el día de mañana. Si es un haragancito, usted ya lo visionó, que vive recostado, solo pidiendo. Usted lo visiona también. Ese es el profeta. Pues tenemos profetas mayores, no por la edad, sino por el volumen de sus escritos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Profetas menores, ¿verdad? Esdras, Nehemías, Amós, Josías, Nehemías, Joel. Se le llama menores porque sus escritos son de menor volumen. Pues bien, hay libros sapienciales. Sapienza no tiene que ver con el saber intelectual, no. Viene de haber saboreado la vida y plasmarlas en dichos, en escritura, la experiencia vivida bajo la mirada de Dios. Y así tenemos los Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, ¿verdad? Esos dos grandes bloques del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios y las cartas de Pablo y las cartas católicas y el Apocalipsis. De Pablo tenemos 16 escritos, ¿sí? De los 23 libros del Nuevo Testamento, perdón, ¿cuántos son en el Nuevo Testamento? 46 en el Nuevo, 27 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. 16 escritos son de Pablo, ¿verdad? El gran escritor. Y siempre hay que tener presente esos sentidos que tiene la Biblia. Sentido literal, lo que el autor sagrado quiso decir en el momento histórico que lo escribió. Sentido pleno, que tiene cumplimiento en la persona de Cristo. Y sentido pastoral o espiritual, aplicación para la propia vida. Tomemos el texto de Oseas 11:1. De Egipto desde que Israel era niño lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A qué se refiere? Al pueblo de Israel, al cual Dios, a través de la mediación de Moisés, liberó de la esclavitud de Egipto. Cuando Israel era niño lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Tiene cumplimiento pleno en la persona de Cristo. Vaya a ver el capítulo 1 de Mateo, o capítulo 2, cuando tiene que salir huyendo el niño porque el marero de Herodes lo quiere matar. O aquella matanza de los niños menores de 2 años en la comarca. A todo esto Dios se le había revelado a José por sueños de salir a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Y dice Mateo, así se cumple la palabra del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Mire el texto paralelo, le va a poner paralelo a Mateo 2, le va a poner Oseas 11:1. Aplicación a la vida, como lo hace usted cuando tiene una experiencia de retiro, con GEPROCA, con cursillos, con neocatecumenado, con renovación, con emproístas, y tiene un retiro de conversión. Usted lo dice, cuando yo era esclavo en Egipto, esclavo del vicio, esclavo de la fornicación, esclavo del adulterio, ¿sí? Esa aplicación a la propia vida. Cuando era esclavo de la bebida, esclavo del cigarro, vivía su Egipto, hoy ha sido liberado. Y es el sentido literal, lo que quiso decir el autor, sentido pleno cuando tiene cumplimiento en la persona de Cristo, y sentido pastoral, espiritual, aplicación a la propia vida. Y así cuando hagamos una lectura orante de la Biblia, ¿qué me dice Dios a mí en ese momento? Verme en el espejo de la palabra en la cual tengo que verme como hija o como hijo de Dios. Que así sea, que Dios le bendiga, que Dios haga próspera la obra de sus manos.